Pueden imaginarse tener que elegir entre obedecer órdenes directas de sus superiores, o arriesgar su vida por salvar a 247 niños atrapados en un infierno que parece imposible de vencer. Tener que confrontar los demonios de su propia infancia, mientras las llamas devoran todo a su alrededor. Convertirse en el único hombre que se adentra corriendo hacia el fuego cuando todos los demás corren en dirección contraria. Prepárense porque lo que están a punto de descubrir es la historia más espectacular de heroísmo contra las fuerzas de la naturaleza, como el capitán Roberto el León Morales desafió no solo las llamas más devastadoras en la historia de Venezuela, sino también sus propios traumas de la infancia para demostrar que algunos héroes no nacen, se forjan en el fuego. El rugido ensordecedor de las llamas consumiendo los árboles secos del Cerro El Ávila llenaba la madrugada caraqueña, mientras el capitán Roberto Morales observaba desde su camión de bomberos el espectáculo más aterrador que había visto en sus 15 años como bombero. A los 42 años, Roberto había ganado el apodo de El León no solo por su valentía legendaria, sino por su rugido característico cuando coordinaba rescates y su melena de cabello largo que siempre llevaba recogida bajo su casco de bombero. Las llamas, alimentadas por vientos secos y la vegetación reseca por meses de sequía, habían crecido hasta convertirse en un monstruo de 50 metros de altura que devoraba todo a su paso. Pero lo que hacía esta situación diferente, lo que hacía que el corazón de Roberto latiera más rápido que nunca, era que en el centro de este infierno se encontraba la escuela primaria Simón Bolívar, y dentro de ella, 247 niños entre 5 y 12 años que habían quedado atrapados durante un campamento de verano nocturno. Capitán Morales, gritó por encima del rugido del fuego la voz del teniente García, corriendo hacia él con el radio en la mano. Comando Central ordena retirada inmediata. Dicen que la situación es pérdida total. Roberto miró hacia la escuela, a solo 200 metros de su posición. Podía ver claramente las ventanas del segundo piso, donde pequeñas figuras se asomaban, niños aterrorizados, agitando camisetas blancas y gritando pidiendo ayuda que apenas se escuchaba por encima del rugido infernal que los rodeaba. ¿Pérdida total? Roberto rugió, el mismo rugido que le había dado su apodo. Teniente García, ahí hay 247 niños. No hay situaciones perdidas cuando se trata de niños. Capitán, las órdenes son claras. El fuego se mueve demasiado rápido. Calculan que tenemos máximo 20 minutos antes de que el edificio colapse completamente. Es físicamente imposible evacuar 247 niños en ese tiempo. Roberto cerró los ojos por un momento, y en la oscuridad de sus párpados vio algo que lo transportó 34 años atrás, una noche similar, llamas similares, pero entonces él era él. Niño de 8 años, gritando desde una ventana, mientras veía a sus padres desaparecer entre el humo y el fuego que consumió su casa en los cerros de Petare. Esa noche de 1991, Roberto había perdido todo. Sus padres, Carlos y Elena Morales, habían muerto en el incendio más devastador que había golpeado los barrios de Caracas en esa década. Roberto había sobrevivido solo porque un bombero llamado Manuel el Viejo Hernández había desobedecido órdenes de sus superiores, había entrado corriendo en la casa en llamas, y había sacado al niño Roberto en sus brazos. El viejo le había dicho algo mientras lo llevaba a salvo que Roberto nunca olvidó. «Mijo, cuando las llamas rugían más fuerte que los leones, es cuando los verdaderos leones deben rugir aún más fuerte». Pero antes de continuar con esta historia que los va a mantener al borde de sus asientos, quiero preguntarles algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos están viendo? ¿Han vivido incendios cerca de sus comunidades? ¿Conocen bomberos héroes en sus ciudades que hayan arriesgado todo para salvar vidas? Me fascina conocer las experiencias de nuestra comunidad internacional porque estos héroes existen en todos los países del mundo. Roberto abrió los ojos y miró directamente hacia la ventana del segundo piso, donde vio algo que hizo que su mundo se detuviera completamente. Entre los niños que agitaban camisetas pidiendo ayuda, reconoció una pequeña figura con colitas y una camiseta roja. Era Sofía, su hija de 9 años, quien había pedido permiso especial para quedarse en el campamento nocturno con sus mejores amigas.
Teniente García, Roberto habló con una voz que nunca antes había usado, una voz que salía desde lo más profundo de su alma. Mi hija está ahí adentro. Capitán, lo siento mucho, pero las órdenes. Al carajo las órdenes, rugió Roberto con una fuerza que hizo que todos los bomberos en un radio de 50 metros se voltearan. 247 niños van a morir, incluyendo mi propia hija, y ustedes quieren que me retire porque alguien en una oficina con aire acondicionado decidió que es pérdida total. Roberto se dirigió hacia su camión y comenzó a ponerse el equipo de protección más pesado disponible: traje térmico completo, tanque de oxígeno de emergencia, hacha especial para estructuras, cuerda de rescate de 100 metros, y linterna de alta potencia. ¿Qué está haciendo, capitán?, preguntó el teniente García. Voy por mis niños, los 247, pero las órdenes son específicas. Si desobedece, lo van a destituir. Puede ir preso por poner en riesgo la vida de otros bomberos. Roberto se detuvo y miró a todos sus hombres que lo rodeaban. Estos bomberos habían trabajado con él durante años. Habían visto cómo el León había salvado cientos de vidas, como nunca había perdido una sola persona bajo su comando, como se había convertido en leyenda entre los bomberos de Caracas. Muchachos, dijo Roberto con voz calmada pero firme, hace 34 años, un bombero llamado el Viejo Hernández desobedecieron órdenes para salvarme de un incendio que mató a mis padres. Si él hubiera obedecido, yo habría muerto esa noche, nunca me habría convertido en bombero, y nunca habría salvado las 1847 vidas que hemos salvado juntos durante estos años. Roberto señaló hacia la escuela. Adentro hay 247 futuros doctores, maestros, bomberos, madres, padres. Hay 247 niños que tienen derecho a crecer, a enamorarse, a tener hijos, a cambiar el mundo. Y mi trabajo, nuestro trabajo, no es obedecer órdenes de oficinistas. Nuestro trabajo es salvar vidas. Pero capitán, intervino el bombero Rodríguez, ¿cómo va a entrar ahí solo? El fuego rodeó completamente el edificio. No hay acceso. Roberto sonrió por primera vez en esa noche terrible. Rodríguez, ¿te acuerdas del plano de esa escuela que revisamos el año pasado durante la inspección de seguridad? Sí, capitán. ¿Y te acuerdas de que el arquitecto nos mencionó algo sobre túneles antiguos? Los ojos de Rodríguez se abrieron de par en par. Los túneles de drenaje de los años 1960 conectan el sótano de la escuela con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Exactamente, puedo acceder por el túnel, evacuar a los niños por grupos y sacarlos por el mismo sistema. Pero capitán, esos túneles pueden estar llenos de humo, pueden haberse colapsado, pueden ser la única oportunidad que tienen esos niños de salir vivos. Roberto terminó de equiparse y caminó hacia su esposa María, quien había llegado corriendo cuando se enteró del incendio en la escuela donde estaba su hija. Roberto, María lo abrazó con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, sé que eres el mejor bombero de Caracas, pero esto parece imposible. Roberto tomó el rostro de su esposa entre sus manos enguantadas. María, hace 34 años perdí a mis padres en un incendio. Sofía no va a perder a los suyos hoy, y 246 niños más tampoco van a perder a los suyos. ¿Y si no sales? Roberto la besó suavemente. Entonces saldremos juntos, los 248. A las 3:47 am, mientras todos los demás bomberos se retiraban siguiendo órdenes, Roberto el León Morales descendió solo por una tapa de alcantarilla situada a 300 metros de la escuela en llamas. Los túneles, construidos en los años 1960, eran estrechos, húmedos y llenos de humo que se filtraba desde arriba. Roberto tenía que moverse agachado, siguiendo las señales de su brújula y sus mapas mentales del sistema de drenaje de Caracas. La caminata por el túnel fue la más larga y aterradora de su vida. Cada pocos metros tenía que detenerse para verificar la calidad del aire en su tanque de oxígeno, para asegurarse de que las paredes del túnel no se estuvieran debilitando por el calor extremo arriba, y para mantener su orientación hacia la escuela. Después de 20 minutos que se sintieron como horas,
Roberto encontró la conexión al sótano de la escuela. El humo era denso, pero había un espacio respirable cerca del piso. Activó su radio de emergencia. Central, habla el león. He accedido al interior de la escuela Simón Bolívar. Iniciando evacuación. Capitán Morales, ¿está loco? Regrese inmediatamente. Roberto apagó su radio y comenzó a subir las escaleras del sótano hacia el primer piso. Lo que encontró lo marcó para el resto de su vida. En el salón principal del primer piso, la maestra Carmen Velázquez, una mujer de 51 años con 20 años de experiencia docente, había organizado a los 247 niños en grupos perfectos. Los niños más pequeños estaban en el centro, protegidos por los más grandes. Cada niño tenía una camiseta mojada sobre la nariz y la boca. Algunos lloraban silenciosamente, pero ninguno estaba en pánico. ¿Quién es usted?, preguntó la maestra Carmen cuando vio la figura imponente de Roberto emergiendo del humo. Soy el capitán Morales, bomberos de Caracas. Vengo por ustedes. Un grito de alegría se alzó entre los niños. Es el león, gritó uno de ellos. Mi papá me contó de él. El león nunca pierde a nadie. Roberto sintió el peso de 247 vidas en sus hombros, pero también sintió algo más. Sintió la fuerza de el viejo Hernández, quien 34 años atrás había corrido hacia las llamas para salvarlo. Maestra Carmen, ¿cuál es la situación? Tenemos 247 niños. 3 están lastimados, torceduras de tobillo cuando trataron de bajar las escaleras con humo. El resto está bien, pero obviamente aterrorizados. El humo viene principalmente del segundo piso. El primer piso todavía es respirable cerca del suelo. ¿Y el edificio? Escuchamos crujidos desde hace 30 minutos. Pienso que tenemos poco tiempo. Roberto evaluó rápidamente la situación. Evacuar 247 niños por grupos de 10 a través de los túneles tomaría al menos 2 horas. Según los cálculos de comando, el edificio colapsaría en menos de 40 minutos. Pero, entonces, Roberto recordó algo más del plano de la escuela. Maestra Carmen, ¿hay conexión directa del salón de actos al sistema de ventilación? Sí, hay rejillas grandes de ventilación que conectan con el sistema de aire acondicionado. ¿Y el sistema de aire acondicionado tiene salida externa? Los ojos de la maestra Carmen se iluminaron. Sí, sale directamente al patio trasero, donde no hay fuego porque está protegido por el muro de contención. Roberto sonrió. Por primera vez en esa noche infernal, sonrió. Niños, gritó Roberto con su famoso rugido que podía escucharse por encima de cualquier ruido. ¿Confían en el león? Sí, gritaron los 247 niños al unísono. Entonces vamos a salir de aquí todos juntos. Durante los siguientes 25 minutos, Roberto coordinó la operación de rescate más creativa en la historia del Cuerpo de Bomberos de Caracas. Usando su hacha especial, abrió las rejillas de ventilación del salón de actos. Los ductos de aire acondicionado eran lo suficientemente grandes para que los niños pasaran en fila india, y la ruta los llevaría directamente al exterior del edificio, lejos de las llamas. ¿Quién quiere ir primero con el león?, preguntó Roberto. Una niña pequeña de 5 años alzó la mano. Yo quiero ir con el león. ¿Cómo te llamas, princesa? Valentina. Y no tengo miedo porque mi abuela dice que los leones protegen a los niños. Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas detrás de su máscara. Valentina, los leones siempre protegen a los niños. Uno por uno, Roberto guió a los niños a través del sistema de ventilación. Los niños más grandes ayudaban a los más pequeños. La maestra Carmen coordinaba desde adentro, mientras Roberto iba y venía asegurándose de que cada niño llegara sano y salvo al exterior. En el exterior, una multitud de padres, bomberos, paramédicos y medios de comunicación se había reunido. Cuando vieron al primer grupo de 20 niños emerger del sistema de ventilación guiados por Roberto, un grito de celebración se alzó que se pudo escuchar desde Petare hasta el valle. «Es el león», gritaba la gente. «El león los está sacando». Pero aquí necesito hacer una pausa para preguntarles algo que me tiene muy curioso. ¿Qué sienten cuando ven héroes reales como Roberto arriesgando todo por salvar niños? ¿Conocen bomberos, policías,
o rescatistas en sus ciudades que hayan hecho cosas similares? ¿Creen que hay suficientes héroes así en el mundo? Cuéntenme en los comentarios porque estas historias me emocionan, pero me encanta saber cómo las viven ustedes. Para el grupo número 8, Roberto había sacado ya 160 niños. Quedaban 87, incluyendo su hija Sofía, pero en ese momento, escuchó el sonido que más temía: crujidos estructurales masivos provenientes del segundo piso. Maestra Carmen, gritó Roberto, el edificio va a colapsar. Tenemos que acelerar, capitán. Los últimos 87 niños incluyen a los 3 que están lastimados. No pueden moverse rápido. Roberto tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Maestra, voy a hacer algo diferente. Voy a crear una cadena humana. Los niños van a pasar de mano en mano por el ducto de ventilación. Yo me quedo aquí hasta que el último niño esté afuera. Pero si el edificio colapsa con usted adentro, los 87 niños que quedan no van a morir hoy. Roberto organizó a los niños en una cadena perfecta. Los más fuertes en posiciones clave, los lastimados en el medio protegidos, y él coordinando desde el fondo, asegurándose de que cada niño pasara seguro por el ducto. Niño tras niño, Roberto los alzaba y los pasaba al ducto de ventilación. En sus brazos pasaron 87 futuros doctores, maestros, ingenieros, artistas, 87 vidas que tenían todo el derecho del mundo de crecer, crear familias, y cambiar Venezuela y el mundo. El niño número 246 era un pequeño de 6 años llamado Miguel. ¿Qué le dijo a Roberto? Señor León, ¿usted va a salir también? Claro que sí, Miguel, los leones siempre salen. Y finalmente, llegó el momento que Roberto había estado posponiendo. El niño número 247 era Sofía, su propia hija. Papá, gritó Sofía al ver a Roberto. Sabía que ibas a venir. Le dije a todos los niños que el león nunca nos abandonaría. Roberto abrazó a su hija con toda la fuerza de sus brazos, sintiendo que este abrazo podía ser el último. Sofía, papá te ama más que a su propia vida. ¿Estás lista para salir? ¿Vienes conmigo, papá? Yo salgo después de ti, princesa. Siempre. Roberto alzó a Sofía y la pasó al ducto de ventilación. Vio cómo su hija desaparecía hacia la luz del exterior, hacia la seguridad, hacia la vida. En ese momento, el edificio emitió un rugido estructural que era más fuerte que cualquier rugido de león. Roberto supo que tenía máximo 60 segundos para salir, pero cuando se dirigía hacia el ducto de ventilación, escuchó algo que lo detuvo en seco: una voz débil gritando, «¡Ayuda!». Desde el segundo piso, Roberto miró hacia arriba. Según todos los reportes, todos los niños estaban en el primer piso. No debería haber nadie arriba, pero alguien estaba gritando pidiendo ayuda. En ese momento, Roberto, el León Morales, enfrentó la decisión más difícil de su vida. Podía salir inmediatamente y salvar su propia vida, habiendo salvado ya 247 niños. O podía subir al segundo piso, que estaba completamente en llamas, para verificar si había alguien más que necesitara ayuda. Roberto rugió una vez más, el rugido más fuerte de su vida, y corrió escaleras arriba hacia el infierno del segundo piso. Lo que encontró arriba fue a la maestra Carmen, quien se había quedado atrás para verificar que no hubiera niños rezagados en los baños del segundo piso y había inhalado demasiado humo. Estaba consciente pero no podía moverse. Maestra Carmen, ¿qué hace aquí? Quería asegurarme de que no quedara ningún niño. Roberto la cargó en sus brazos y corrió hacia las escaleras, pero cuando llegaron al primer piso, el sistema de ventilación ya estaba bloqueado por escombros del techo que había comenzado a colapsar. Roberto miró alrededor desesperadamente. La puerta principal estaba bloqueada por llamas. Las ventanas del primer piso estaban demasiado altas para saltar con una persona inconsciente. El sistema de ventilación estaba bloqueado, y en ese momento, Roberto recordó su propia infancia, recordó a el viejo Hernández cargándolo en brazos, y recordó algo más: recordó que el viejo había dicho que cuando las llamas rugían más fuerte que los leones, los verdaderos leones rugían aún más fuerte. Roberto cargó a la maestra Carmen, tomó su hacha,
y corrió directamente hacia la pared trasera del edificio. Con su hacha especial, comenzó a abrir un hueco en la pared de concreto, creando su propia salida, golpe tras golpe, mientras el edificio se desplomaba alrededor de él. Roberto abrió un hueco lo suficientemente grande para que pasaran 2 personas. Justo cuando las vigas del techo comenzaron a caer, Roberto saltó por el hueco que había creado, cargando a la maestra Carmen en sus brazos. Cayeron sobre el césped del patio trasero justo cuando todo el segundo piso de la escuela Simón Bolívar colapsó completamente. La multitud que esperaba afuera estalló en la celebración más grande que Caracas había visto en años. 247 niños salvados, una maestra salvada, y el león había salido vivo del infierno, pero Roberto había sufrido quemaduras de 2º grado en brazos y piernas. Los paramédicos lo llevaron inmediatamente al hospital, pero antes de que lo subieran a la ambulancia, algo extraordinario sucedió. Los 247 niños que había salvado, liderados por su propia hija Sofía, formaron un círculo alrededor de la ambulancia y comenzaron a rugir como leones. Era su forma de decirle gracias al león que los había salvado. ¡Roar! Rugieron los 247 niños al unísono, un sonido que se escuchó desde Petare hasta el valle, un sonido que los medios de comunicación grabaron y que se volvió viral en todo el mundo. Roberto, desde la camilla, rugió una vez más, el rugido de un león que había salvado a toda su manada. 3 meses después, Roberto había sanado completamente de sus quemaduras. El Cuerpo de Bomberos de Caracas lo promovió a comandante general, la posición más alta en el sistema de bomberos de Venezuela. Su técnica de evacuación por ventilación y ruptura de emergencia se convirtió en protocolo estándar en departamentos de bomberos de toda América Latina. Pero más importante, Roberto estableció la escuela El Viejo Hernández para la formación de bomberos heroicos, donde enseñaba a nuevos bomberos que su trabajo no era solo apagar fuego, su trabajo era salvar vidas sin importar las órdenes, las reglas o las probabilidades. La escuela Simón Bolívar fue reconstruida, con el sistema de seguridad antiincendios más avanzado de América Latina. En la entrada principal, hay una estatua de un león protegiendo a 247 niños, con una placa que dice, en honor al comandante Roberto el León Morales, quien nos enseñó que cuando las llamas rugían más fuerte que los leones, los verdaderos leones rugían aún más fuerte. 23 de agosto de 2025, 247 vidas salvadas, 0 vidas perdidas. Y cada año, el 23 de agosto, los 247 niños que Roberto salvó se reúnen en esa escuela para rugir como leones, un rugido de gratitud que nunca se olvida. En palabras de Roberto durante una entrevista en Univisión. Esa noche aprendí que ser bombero no se trata de obedecer órdenes o seguir protocolos. Se trata de entender que cada vida que salvamos es un universo completo de posibilidades. Sofía, mi hija, me dice ahora que quiere ser bombero como su papá, y yo le digo, hija, no seas bombero como tu papá, sé bombero como tu corazón te diga que debe ser un corazón que nunca abandona a quienes necesitan ayuda. 2 años después del incendio, Roberto recibió una sorpresa que lo emocionó más que cualquier condecoración. Una carta firmada por los 247 niños que había salvado, ahora entre 7 y 14 años. Comandante León, gracias por enseñarnos que los héroes reales no son los que aparecen en películas. Los héroes reales son las personas que corren hacia el peligro cuando todos los demás corren en dirección contraria. Prometemos que cuando seamos grandes, vamos a ser como usted, personas que nunca abandonan a quienes necesitan ayuda. La carta estaba firmada con 247 pequeñas huellas de manos, y en el centro, la huella de Sofía con una nota especial. Papá, gracias por enseñarme que el amor verdadero significa estar dispuesto a correr hacia el fuego por las personas que amas. Te amo más fuerte que el rugido de todos los leones del mundo. Roberto enmarcó esa carta y la colgó en su oficina, pero no como un trofeo de su heroísmo, sino como un recordatorio diario de que cada vida que salva es una oportunidad para que el mundo sea un lugar mejor. Y cada noche, antes de acostarse,
Roberto mira hacia el cielo y susurra: gracias, viejo Hernández. Hoy salvé vidas como tú me salvaste a mí. Mañana voy a salvar más. La historia del comandante Roberto, el León Morales, se convirtió en leyenda no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Su técnica de rescate se enseña en academias de bomberos desde México hasta Argentina. Su filosofía de nunca abandonar, sin importar las órdenes, inspiró a una generación completa de bomberos, paramédicos y rescatistas. Pero para los 247 niños que salvó, Roberto no es una leyenda. Es simplemente el león, el hombre que rugió más fuerte que el fuego y les enseñó que siempre, siempre hay alguien dispuesto a correr hacia las llamas para salvar a quienes ama. Ahora quiero escuchar de ustedes en los comentarios antes de despedirnos. Primera pregunta: ¿desde qué país o ciudad nos están viendo? ¿Han vivido incendios en sus comunidades? Segunda pregunta: ¿conocen bomberos o rescatistas héroes como Roberto en sus países? ¿Cuáles son sus historias? Tercera pregunta: ¿creen que Roberto hizo lo correcto al desobedecer órdenes para salvar a los niños? Cuarta pregunta: ¿qué les pareció más inspirador? ¿Que salvara a su propia hija o que arriesgara todo por los otros 246 niños que no conocía? Y si esta historia los inspiró tanto como me inspiró a mí escribirla, escriban Rugido de León en los comentarios para mostrar que creen que los verdaderos héroes nunca abandonan a quienes necesitan ayuda. ¿Les ha emocionado esta increíble historia de heroísmo, fuego y decisiones que salvan vidas? Si la historia del león los inspiró, los hizo valorar más a bomberos y rescatistas, o simplemente los emocionó con su espectáculo de valentía, dale me gusta a este video ahora mismo. Cada like nos dice que historias de héroes reales como Roberto merecen ser contadas y compartidas con el mundo. Suscríbete ahora y activa la campanita porque tenemos más historias épicas preparadas sobre héroes que desafiaron lo imposible. Próxima semana, el piloto que aterrizó sin motores y salvó 300 pasajeros cuando la tecnología falla, el heroísmo humano prevalece. También preparando, la enfermera que evitó la epidemia que iba a matar millones, una mujer contra un virus letal. Y muy pronto, el maestro que descubrió que su escuela era un centro de espionaje, educación y espionaje internacional. Comparte este video con bomberos que admiras, con padres que valoran a quienes protegen niños, con cualquiera que necesite recordar que los héroes reales existen y que el coraje puede vencer cualquier llama. Somos ya una familia de más de 300,000 suscriptores apasionados por las historias de héroes que no aparecen en Hollywood, pero que cambian el mundo real con decisiones extraordinarias. Hasta la próxima historia épica, y recuerda las palabras del comandante Roberto, el León Morales: cuando las llamas rugían más fuerte que los leones, los verdaderos leones deben rugir aún más fuerte. Nunca abandones a quienes necesitan tu ayuda, que rujan los leones protectores en todo el mundo. Aviso del canal: todas las historias compartidas en este canal son completamente ficticias. Cualquier similitud con personas, instituciones o eventos reales es puramente coincidental. Ningún contenido tiene fines de propaganda política, desinformación o causar daño. No olvides suscribirte para descubrir las historias de héroes que emergen de las llamas de América Latina.